Hola muchachos, ¿cómo están? Nueva semana, nuevo video. Y el día de hoy comenzamos a ver la unidad 4 que la encuentran en su libro a partir de la página 104 y simplemente tiene relación a todo lo que es la configuración del territorio chileno durante el siglo XIX. Por ende es una unidad que va enfocada especialmente a lo que es el siglo XIX en nuestro país, ¿cierto? En la unidad 3 vimos todo lo que está enfocado con Europa. Ahora nos enfocamos solamente en nuestro país, pero vamos a seguir haciendo estas pequeñas relaciones sobre con los acontecimientos que estaban pasando en Europa, ¿ok? Todo lo que hemos visto, la oleada revolucionaria, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esta idea del progreso, la revolución industrial, ¿cierto? El imperialismo y todo ese cuento. Ya, así que vamos a ir haciendo una breve relación en cómo esto va influenciando en la formación de nuestro país durante el siglo XIX. Ya chicos, entonces comenzamos página 106 y lo primero que vamos a tener en cuenta o vamos a aclarar simplemente es esta preocupación del Estado chileno naciente en lo que es la conformación de su territorio, ¿ok? Primero tenemos más que claro que Chile se independiza en el año 1818 y de ahí en adelante comienzan una serie de periodos políticos, ¿cierto? Con distintas características, perdón, con distintas características, ya sea económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera. Y que hemos hablado un poco también de estas características, ¿cierto? Y de estos periodos, analizamos lo que fue el periodo de ensayos constitucionales, analizamos también lo que fue características del periodo conservador, el periodo autoritario y también del periodo liberal, ¿ya? Así que vámonos entonces a la página 106 y lo primero que dice, ¿cierto? El reconocimiento del territorio y la consolidación de la soberanía. No solo para Chile, sino que para todos los países que se independizan de España en este periodo, ya en sus diversos años, obviamente. El primer gran desafío simplemente fue consolidar su territorio, especialmente delimitar sus fronteras para así poder generar la soberanía. Y en base a eso, ¿cierto? Se realiza un acuerdo que aparece acá, un principio que se llama el uti possidetis, ¿ya? Está en latín obviamente esa palabra, en donde simplemente esto plantea de que cada estado naciente va a conservar el mismo territorio que tenía cuando era una colonia. Y en este sentido, ya y si lo enfocamos especialmente a Chile, Chile el territorio era desde la zona que es Atacama o Antofagasta, ¿ya? Lo que es la mitad de Antofagasta en el pleno desierto de Atacama, hasta el Cabo de Horno, o sea, hasta el extremo sur de Chile, pero se saltaba todo el territorio de la Araucanía. Recuerden que los mapuches siempre vivieron de manera independiente en ese territorio. Pero aún así, a pesar de que no es el territorio chileno, mucho de este territorio no estaba poblado. Todo lo que es la zona sur Chile no lo tenía poblado, ¿ok? Por ende, aquí tenemos los primeros grandes desafíos que tiene Chile en su formación como república. El primero y el más importante entonces tenía que delimitar de forma muy, pero muy clara sus fronteras. ¿Por qué era importante hacer esto? Porque así comienza a generarse o a ejercer lo que es la soberanía. Y la soberanía simplemente es el concepto en donde un Estado tiene el control completo en un territorio específico. Y ahí cuando hablo de control completo me refiero a que lo administra a su forma, ¿cierto? Establece un sistema de leyes, establece, ¿cierto?, unas características sociales, económicas, etcétera. O sea, ese es el concepto de soberanía. Hoy en día Chile tiene soberanía, sabemos, ¿cierto?, hasta Arica, hasta la parte de la Antártica, ¿cierto? Delimitamos acá con la cordillera de los Andes, acá el Océano Pacífico, pero tenemos incluso hasta unas islas que pertenecen a Chile, como el Rapa Nui, Juan Fernández, etcétera. Por ende, soberanía entonces es el concepto donde un Estado tiene total dominio, total control, ¿cierto?, de su territorio. Por ende, puede ejercer las leyes que ellos mismos o que ellos quisieran, ¿ok? Pero aún así, a pesar de que el territorio chileno, como le estoy comentando, era muy grande en este periodo, o sea, estaba hablando desde Atacama hasta el Cabo de Horno, hasta el extremo sur, pero saltándose la zona de la Araucanía, tenía una gran problemática, ¿cierto? Simplemente era que su población se centraba especialmente en lo que es la zona centro. O sea, a pesar de que llegaba a Atacama, no tenía población efectiva, no tenía una ocupación efectiva, y ese término es muy importante. Ocupación efectiva se refiere que en ese territorio vive una población, viven habitantes, pero tiene que ser administrado. En la zona norte no lo tenía y en la zona sur tampoco lo tenía. La población chilena simplemente estaba en lo que es la zona centro, lo que hoy día conocemos como vendría siendo la zona de Rancagua y la zona de Colchagua. Todo este territorio que está cerca de Santa Cruz, ¿cierto? Eso es conocido como la zona de
Colchagua. Y es ahí donde vivía especialmente la población chilena, una población netamente rural, ¿ok? O sea, muy, pero muy poca población urbana, la mayoría de la población era rural. ¿Ya? En ese sentido, entonces, comienza el primer gran desafío de Chile, ¿ya? No solo delimitar las fronteras, sino que generar una posición efectiva de sus territorios para así poder ejercer la soberanía de mucho, mucho, pero mucho mejor. ¿Ya? Vamos con la característica entonces de la población y sus recursos que está en la página 107. Ya les comenté, la población chilena, a pesar de ser netamente rural, se ubicaba específicamente en lo que es la zona centro, ¿ok? Debido a que acá, ¿cierto? Se llevó a cabo todo lo que fue el periodo de la colonia, no es que Chile se hizo libre y se vinieron todos a vivir acá, no, esto es claramente una herencia colonial debido a la actividad económica, hablamos de la hacienda el año pasado y todo ese cuento, por ende esa es la razón por la cual habita en la zona centro. Pero junto con eso hubo otra gran problemática ya de Chile en este territorio, que su población era muy heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que su población era muy, pero muy diversa, ya que teníamos características de distintos pueblos indígenas, ya acá en la zona de Concepción, mucha influencia del pueblo mapuche, en la zona norte con los pueblos originarios de la zona norte, como los diaguitas, los aymaras, ya, e influencia inca también que hubo en su periodo. En la zona centro teníamos muchos descendientes de los españoles y por último tenemos a toda esta población mestiza, ya que también tiene características muy pero muy distintas. Por ende, otro gran desafío que tuvo el Estado chileno en un comienzo era intentar dar una unidad cultural, ¿cierto?, a su población. Y para esto crean distintas medidas y con esto nacen, ¿cierto?, lo que vendrían siendo los bailes típicos, la cueca, ¿cierto? O sea, no es que nazca, pero se establece como el baile nacional, se establecen los símbolos patrios ya conformados, a pesar que lo vimos en el periodo de la independencia. Eh, También, ¿cierto? Se crea el himno nacional también para crear en este sentido una identidad cultural a la población que era muy, pero muy diversa. Y por último, ¿cierto? Otra cosa muy aspecto muy importante de estos primeros años de Chile independiente era la necesidad de conocer sus recursos naturales. ¿Con qué razón? Simplemente para ver a qué productos sacar provecho y así ayudar a la economía del país, ¿ya? En este sentido, América siempre fue un lugar de extracción de recursos naturales cuando estaba conquistado por los europeos, cuando América se independiza, ¿cierto? Sigue esta lógica económica y sigue siendo América Latina un continente exportador, ¿ok? Y hasta el día de hoy sigue siendo un continente exportador, o sea, Chile, la base de la economía chilena es la exportación de sus recursos naturales. ¿Qué es lo que ha cambiado con este periodo? Simplemente los recursos naturales, han ido trabajando distintos recursos, pero siempre ha estado esta política económica de la exportación. Y en un comienzo Chile también entonces necesitaba conocer sus propios recursos naturales para así saber a qué recursos sacarles provecho y así fomentar la economía del, del país. Y es por eso que durante el siglo XIX el estudio de la geografía en nuestro país fue pero fundamental. Ahora, ¿quién eran los estudiosos? No, prácticamente casi ningún chileno, porque no estaban ciertos los estudios realizados acá en Chile. Y es la razón por la cual comienzan a venir muchos geógrafos europeos, ¿cierto? Muchos científicos europeos a nuestro continente, a nuestro país, perdón, para poder investigar sobre la geografía de nuestro país y así saber dar un conocimiento del territorio que podía generar una unidad cultural, pero a la vez conocer los recursos naturales que se podía aprovechar. Ya en un minutito más vamos a hablar de eso. Por ende, entonces ya estamos analizando tres desafíos chilenos. Primero, tenía que delimitar de forma muy clara sus fronteras para poder ejercer la soberanía. El segundo gran desafío, ¿cierto?, era dar esta unidad cultural a esta población que era muy, pero muy diversa, muy heterogénea. Y el tercer gran desafío naciente de Chile, ¿cierto?, fue conocer su territorio, conocer sus características naturales, para así, en parte, dar también una unidad cultural, pero más importante, conocer sus recursos naturales para así poder exportarlos al extranjero y solventar la economía nacional. ¿Ya? Cuarto punto, la administración del territorio. La administración, o lo que es conocido como la burocracia, ya que es esta
La burocracia simplemente es este ejercicio de poder administrar un lugar, ya sea política, económica y socialmente, se daba en Chile solamente en la zona centro, insisto con esto, solamente en lo que conocemos Santiago, Valparaíso, la zona de Colchagua, bueno, teníamos la ciudad de Concepción, ya también queda, pero todo lo que conocemos como la zona centro y el norte chico, era donde se generaba una burocracia eficiente, ¿ya? Pero en los extremos, en la zona norte y en la zona sur prácticamente no existía la burocracia porque no existía la posición efectiva, es decir, no estaba poblada este territorio. Era de Chile, pero no estaba poblado. Por ende, ¿qué es lo que comienzan a hacer las autoridades? Comienzan a expandir, ¿cierto?, la burocracia y comienzan a incentivar a la población, ¿cierto?, a vivir en estas zonas, pero sobre todo comienzan a enviar a distintos funcionarios a organizar estos territorios, ¿ya? Generalmente estaban ocupados por comunidades indígenas, por ende comienzan a enviar a estos funcionarios, ¿cierto?, a estas autoridades, simplemente para que comience a generarse una burocracia en estos territorios y así poder aumentar, ¿cierto?, o fortalecer lo que es la soberanía de nuestro país. Y por último, y una cosa muy importante también para dar una unidad territorial, se crea, ¿cierto?, distintos caminos, ¿cierto?, para una red de transporte y comunicación. Y aquí vamos a hacer ya la relación con Europa en este periodo. Primero lo que se hace, ¿cierto? Comienzan a traer a Chile distintos adelantos tecnológicos que ya se estaban creando en Europa. Y especialmente el primer gran ejemplo que tenemos es el telégrafo, que el telégrafo permite, ¿cierto?, la comunicación entre personas y se crea el primer telégrafo incluso de Latinoamérica que unía a Valparaíso con Santiago. Esto se inauguró en el año 1852, ¿ok? Por ende, aquí la burocracia sea mucho más eficiente, o sea, en vez de enviar un mensaje por carreta de Santiago a Valparaíso, que a lo mejor te iba a demorar un par de días, con el telégrafo se hacía todo esto mucho, pero mucho más rápido. Por ende, acá Chile comienza ya poco a poco, ¿cierto?, a influenciarse de todas estas cosas que estaban ocurriendo en Europa. ¿Ok? Otro aspecto muy importante que también favoreció la comunicación fueron los medios de prensa, especialmente escritos, me refiero a periódicos. Y especialmente en la década de 1840, 1850, hubieron muchos, pero muchos periódicos en nuestro país. Muchos de ellos no eran para nada objetivos y muchos de ellos tenían finalidades políticas. O sea, cuando me refiero a 1840, 1850, estaba en pleno periodo autoritario, pleno periodo conservador, en donde las libertades humanas estaban muy, pero muy restringidas. Por ende, el grupo de los liberales, si hacemos ese recuerdo, estaban muy, pero muy censurados. Y ellos comienzan simplemente a crear periódicos para traspasar sus ideas liberales en contra de los gobiernos autoritarios de este periodo. Es más, en el año 1800, me la voy a jugar con el año, creo que fue 1851, pero entre 1850 y 1851, en Chile hubo una serie de marchas, ¿cierto? Y una serie de enfrentamientos violentos entre liberal y conservador. Todo esto influenciado por las oleadas revolucionarias de Europa. Recuerden que en Europa acá están también plena oleada que busca la formación de república y se influencian los liberales acá en Chile con esas ideas también de mayores libertades humanas y generaron una serie de enfrentamientos o de protestas, ¿ya? Pero todo esto gracias a los medios de comunicación. Ya hubieron otros periódicos que también tenían otra finalidad, ya eran mucho más objetivos, informaban, habían otros que se dedicaban simplemente a la comedia y cosas por el estilo, ¿ok? Hasta que llegamos a la famosa llegada del ferrocarril a nuestro país. En un comienzo ya, el principal medio de transporte que había en Chile simplemente eran las carretas y los barcos a vapor, pero el barco simplemente los que navegaban eran personas que tenían mucho, pero mucho dinero. Por ende, el camino más simple o la forma de trasladarse más simple era a través de la carreta. Y durante el gobierno de O'Higgins, en el año 1818, 1820, por ahí, se crea, ¿cierto?, una red de camino, una carretera, pero esta carretera era de tierra, por ende, en el periodo de invierno, te imagínense que era prácticamente imposible andar por esa carretera, ¿ya? Así que es en el año 1850 cuando llega este famoso inglés, un inglés para variar, ¿cierto? Plena revolución industrial en Inglaterra, William nomás, ¿ya? Y este señor simplemente crea una línea ferroviaria, pero que tenía simplemente un objetivo económico. Y este objetivo era trasladar de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente los distintos minerales en la zona norte de nuestro país, ¿ok? En este periodo, ¿qué minerales exportaba Chile especialmente?
plata y carbón, ¿ok? La principal mina de carbón se encontraba en Lota. Pero se crea esta red o esta línea ferroviaria con ese objetivo, pero ¿cierto? Después eso se pasa a la población y se crea una red ferroviaria que unía prácticamente gran parte de Chile, especialmente entre Chile y Concepción, perdón, entre Santiago, Concepción, Santiago, Valparaíso. Y así llega el ferrocarril a nuestro país y se transforma, ¿cierto?, en el principal medio de transporte de la época. No solo, ¿cierto?, fue algo, tuvo una función económica, como lo vimos, sino que también tuvo una función social, una función cultural en nuestro país, el cual era muy solicitado, ¿cierto?, por la población, especialmente por la aristocracia y la burguesía de nuestro país, andar en este ferrocarril. ¿Ok? Ahora, la principal consecuencia del ferrocarril del siglo XIX simplemente acortó la distancia y ayudó mucho más a las comunicaciones de nuestro territorio, lo cual también permitió una mayor burocracia en la organización de nuestro país. ¿Ya? Ahora, actualmente, ¿qué pasa con el ferrocarril actualmente? Sabemos que ha perdido totalmente su importancia, ¿cierto? Hoy en día el principal centro de recursos son los camioneros, especialmente el medio de transporte son los camiones o los automóviles públicos, me refiero a buses y cosas por el estilo. De hecho, hace poco cuando estuvieron de paro los camioneros, tuvo mucha idea, ¿cierto? Como volver a resurgir el tema de los ferrocarriles, ¿ok? Pero durante el siglo XIX el ferrocarril fue fundamental. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que fue el aporte de las ciencias para todo este tema de la soberanía nacional, ¿cierto? Y estas problemáticas que ya entendemos, ¿ok? Las ciencias fueron fundamentales en este periodo, ¿cierto? Especialmente ya que el Estado chileno le comienza a pagar a distintos científicos europeos a que vengan a estudiar a nuestro país, especialmente geógrafos, no que vengan a estudiar literalmente como conocemos la educación, sino que vengan a educar, pero que vengan a estudiar e investigar, ¿cierto? El territorio de nuestro país. Aún así, ¿cierto? Lo primero que se hace simplemente son los censos de la población, ¿ya? Para poder dar una unidad cultural a nuestro país bajo esta heterogeneidad y para poder generar de manera más eficiente lo que era la burocracia, se necesitaba saber cuánta población había en el país. Y con esto comienzan los censos. Ya los censos no es que se hayan creado en Chile, los censos vienen de la antigua Roma, ¿cierto? En el periodo de la colonia se hacían censos en nuestro país, pero este sistema se mantuvo y en el año 1843 se creó esta famosa oficina de estadística que establece que simplemente cada 10 años se van a realizar distintos censos en nuestro país. ¿Ya? Ahora, fueron eficientes, muy eficientes, fueron muy importantes porque esto permitió conocer la población del país, ¿cierto? Y al conocer la población del país también ayudó a generar, ¿cierto? Todo un sistema de cobro de impuestos, ¿ok? A la misma población. Ya se sabía cuántas personas habían, cuántas personas vivían en ciertos territorios y cosas por el estilo. Anteriormente a esto, ¿cierto? La institución que tenía las características demográficas era la Iglesia Católica. Ahora, con los censos, ¿cierto? Le quitan esta atribución un poco a la Iglesia Católica y poco a poco la Iglesia Católica comienza a perder importancia e influencia en el Estado, lo que va a terminar después separándola a la Iglesia del Estado mucho más adelante. Pero el principal objetivo entonces de los censos simplemente era conocer la población para buscar dar la unidad cultural, pero también ayudaron, ¿cierto?, para mejorar lo que era la burocracia y crear un sistema de impuestos efectivos. Para esto también fue muy importante la Universidad de Chile. Y la Universidad de Chile fue la primera universidad creada en nuestro país en 1842, pero ojo, la Universidad de Chile anteriormente se llamaba Universidad de San Felipe, que fue creada a finales del siglo XVIII, ya que era una universidad española. Que después, cuando Chile se hace independiente, ¿cierto? Le cambia el nombre y la transforma en una unidad totalmente nacional. ¿Por qué fue importante esta universidad, la cual como dato freak tuvo a Andrés Bello, ¿cierto? Como el primer rector, este señor que aparece en el billete de 20.000, él es Andrés Bello, este venezolano. ¿Por qué fue importante? Porque comienza a generar una generación, ¿cierto? De eruditos chilenos, por decirlo de alguna forma. De hecho, creo que en clases anteriores hablamos sobre la generación del 42, ¿cierto? Que fue una serie de estudiantes chilenos que después se van a transformar en grandes políticos, grandes abogados, grandes economistas, grandes artistas de nuestro país, lo cual también esto comienza a ayudar a lo que es la conformación cultural nuestro, de nuestro país, ¿ok? En el sentido también muy, pero muy importante esta universidad forma a estos profesionales que después van a ayudar a todo lo que es la organización
nacional. Pero en un comienzo la mayoría de los profesores eran especialmente europeos, y acá está el ejemplo de Ignacio Domeyko, que también fue un rector, que fue profesor de química y mineralogía. Sí, Domeyko era un científico polaco, ¿ok? Y ahora, ¿cuál fue el gran aporte de la Universidad de Ignacio Domeyko? Ya que él simplemente impulsó al estudio de la mineralogía, es decir, comienza a crear una serie de profesionales que se van a dedicar especialmente al ámbito de la minería para el futuro de la economía nacional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el rol de la Universidad de Chile también es fundamental, ya que forma, ¿cierto?, esta generación de profesionales nacionales, eh, y lo comienza a formar también a futuro, por ende después no se va a tener la necesidad de traer a personas extranjeras como si fuera un comienzo, sino que todos estos profesionales iban a surgir de aquí de 1842, a partir de 1842 con la Universidad de Chile, gracias a esta universidad. Eh, ¿Ya? Así que eso también muy interesante con la Universidad de Chile. Y por último vamos a ver hoy día lo que son las misiones científicas, ya que es, cuando hablamos de misiones científicas simplemente nos referimos a estos científicos que vinieron acá a nuestro país. Y en ese sentido la podemos dividir en dos, en misiones que fueron invitadas por el Estado de Chile y otras que fueron de manera particular. Vamos a analizar primero las que son por el Estado de Chile, o sea, el Estado, los presidentes del periodo invitaron, o sea, invitaron entre comillas, porque obviamente les pagaron para que vinieran a hacer estos estudios, pero la finalidad simplemente era, como ya les mencioné, conocer la geografía nacional y así poder tener provecho de los recursos naturales. Y en este sentido, ¿cierto? Tenemos a tres que son muy importantes. Ignacio Domeyko, ya lo acabo de mencionar, ¿cierto? Que fue rector de la Universidad de Chile, que él era un minerólogo químico también, y él simplemente el objetivo de tener a este señor era que conociera qué productos, ¿cierto?, podemos sacar provecho a través de la minería. Y es así como Ignacio Domeyko descubre que en el norte del país, el norte de nuestro país, ¿cierto?, es una zona muy, pero muy rica en minerales. No solo descubre eso, sino que Ignacio Domeyko descubre como una precordillera, la cordillera de los Andes, que hoy se conoce como la cordillera de Domeyko, pero el principal aporte de Domeyko simplemente va en el ámbito de la minería. Tenemos a Claudio Cay, y este señor también es un muy interesante, un naturalista francés, y él simplemente comienza a recorrer todo el país y comienza a hacer un análisis de la flora y la fauna de nuestro país. Por ende, aquí también se conocen, ¿cierto?, todos los tipos de animales, la vegetación que tenemos y todo ese evento. De hecho, él crea el primer atlas, ¿cierto?, físico y político de Chile. Claudio Gay también era pintor, que esto también era muy, pero muy interesante que él haya sido pintor. ¿Por qué? Porque él es las primeras imágenes que nosotros tenemos, ¿cierto?, eh, sobre el sector popular de nuestro país son gracias a Claudio Gay, porque él se especializaba en pintar ciertos acontecimientos del sector popular. Siempre un grupo que estaba marginado un poco de las artes, Claudio Gay la incluye. Y por último tenemos acá a Amando Filippi, que también era un naturalista alemán, que simplemente se destacó por ser el primer director del Museo Nacional. Y él especialmente recorrió lo que es la zona sur de Chile, y especialmente Valdivia, y la zona de Atacama, y con el mismo objetivo también buscar riquezas económicas, ¿ok? Entonces aquí tenemos a tres personajes muy importantes que fueron invitados por el Estado. Pero hubieron unas personas que vinieron de forma particular, y aquí tenemos a Charles Darwin, ya uno de los principales científicos, ¿cierto? Geógrafos de la historia de la humanidad, y vino a nuestro país por iniciativa propia, y él simplemente tuvo mucho, pero mucho tiempo en nuestro país, y lo recorrió de norte a sur, en donde él aquí descubrió nuevas especies. De hecho, sin ir más lejos, descubrió que en los bosques de nuestro país hay un sapito que se llama el sapito de Darwin. Ya, popularmente es conocido así, o probablemente tiene un nombre científico muy extraño, pero es conocido como el sapito de Darwin popularmente, ¿ya? Y él simplemente también generó un gran aporte, donde descubrió muchos productos autóctonos de nuestro país, o sea, mucha vegetación autóctona y muchos animales también autóctonos. Por ende, Charles Darwin también aportó en gran parte al conocimiento de nuestro territorio, ¿ok? Y eso quería ver solamente el día de hoy, entonces, que es lo que quiero que quede claro, de que Chile se hace independiente y comienza a tener una serie de desafíos. El más importante de todo, delimitar sus fronteras, ¿cierto? Para poder generar una soberanía efectiva. Pero para poder generar esa soberanía hubo una serie de problemáticas, especialmente tuvo que buscar dar una unidad a la población, ¿cierto? Conocer mejor su población y poder darle una unidad
cultural, y gracias a esto y esto se logró gracias a los censos, ¿ok? El otro gran problemática era que la población estaba acumulada solamente en la zona centro, por ende había mucho territorio chileno que no se estaba generando lo que era la soberanía efectiva. Para eso aumenta lo que es la burocracia y comienza a enviar a distintos funcionarios a estas zonas, ¿cierto? Que estaban muy, pero muy poco habitadas. ¿Sí? Y por último, el otro gran desafío, ¿cierto?, que tuvo fue el desconocimiento de su propio territorio y para eso tuvo que traer a distintos científicos europeos que vinieran acá a conocer nuestro territorio y a la vez, ¿cierto?, poder indicar qué recursos poder sacar provechos económicos, ¿ok? En cuanto a la burocracia, ¿cierto? Comienza a influenciarse de lo que estaba pasando en Europa y comienzan a venir distintos avances tecnológicos acá a Chile, simplemente para mejorar un poco también lo que es la burocracia. Y por último, el rol de la Universidad de Chile es fundamental también para poder entregar una unidad cultural al país, pero también un fortalecimiento, ¿cierto?, de la República, ya sea en base económico, en base político y en la base social. ¿Ya? Así que eso entonces, con los desafíos que tuvo Chile en un comienzo y cómo lo fue sorteando poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Ya vamos a ver cómo comienza a expandirse el territorio chileno en base a todas estas ideas también, ¿ok? ¿Cuál va a ser la actividad de hoy? Simplemente va a ser la página 100, la 101 y la 103 de los libros de actividades. Nos vamos a saltar la página 102, ¿ok? Eso, chicos, y cualquier duda, recuerden, nos vemos el miércoles y ahí podemos, ¿cierto?, analizar toda esta temática. Así que eso, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.